Vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a continuar en este culto. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Decía mi hermano José Luis al inicio, este es un patio, pero cuando están los hermanos juntos, en armonía, ¿qué dice la Biblia? Ahí Dios manda bendición y vida eterna. Y este lugar deja de ser un patio y se vuelve un Betel, se vuelve una puerta del cielo. Hay cosas espirituales que se mueven, que se abren o que se cierran. Amén. ¿Lo pudieras creer? Aquí no tenemos imágenes porque Dios es espíritu. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario. ¿Sabes que Dios no necesita que le adoren? Nosotros necesitamos adorarle. Amén. Es una necesidad dentro de nosotros. Y si tú no adoras a Dios, terminarás adorando otras cosas. Amén. Así que vamos al estudio. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé guianza. Y mira el tema que vamos a desarrollar. ¿Cómo se llama? Destruye a tu enemigo o tu enemigo te destruirá a ti. Amén. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan de esto y hoy vamos a hablar en Primera de Samuel 15. Y me gustó la imagen, regresa la imagen. Ahí hay un gatito y hay un tigre. Amén. Y a veces pudiéramos pensar que el pecado es algo pequeño. ¿Cuál es nuestro enemigo? El pecado. ¿Cuál es nuestro enemigo? Vimos que hay 3 enemigos. ¿Cuáles son? Satanás. Él no está jugando a que te destruye. Él te quiere destruir. Quiere destruir tu vida, quiere destruir tu mente, quiere destruir tu corazón, que cada vez se haga más duro, más insensible. Quiere destruir tu familia, quiere destruir este mundo. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y debiéramos reflejar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no reflejamos a Dios en nuestro hogar y en nuestra vida? Porque hay poco de Dios o no hay nada de Dios. Amén. Y tenemos enemigos. Si yo no venzo a mi enemigo me va a vencer. Si mi enemigo es la ira, si soy iracundo y yo digo, es que yo así soy, yo soy enojón, bueno, te va a vencer, te va a destruir. La ira, el enojo, que para ti pudiera ser, hay gente que luego dice, es que ese tiene el carácter fuerte o esa tiene el carácter fuerte. ¿Por qué? Porque grita, hace y deshace. No, eso se conoce como temperamento. ¿Cómo se conoce? ¿Qué es el temperamento? Es la emoción. El carácter, cuando tu carácter es fuerte, toma la emoción y la somete. ¿A dónde vas? Quiere gritar. ¿A dónde vas? Vas a lastimar si gritas. El carácter somete, ¿sí? Quiere hacer cosas y el carácter ayuda a que no destruya, que no grite, que no haga cosas. Porque si dejamos, se convierte en un enemigo. ¿Y qué? Y me va a destruir. Te cuento una historia antes de comenzar. Bueno, ya estamos en la enseñanza. Dice que había un niño, por eso me acordé del gatito, que le regalaron un gatito chiquito, bonito. Iba pasando por la calle, había un señor en un poste, un hombre de negro con sombrero, grande, alto, y tenía un gatito. Y el niño se acercó y le dijo, ¡ay, qué bonito gatito! Le dice, ¿lo quieres? Le dice, pues sí, llévatelo, le dice. Y le regala el gatito. Y el niño contento llega a su casa con ese gatito y comenzó a alimentar al gatito. Y bien bonito, jugaba con las calcetas y estaba. Pero ese gatito comenzó a crecer. Y comenzó a crecer. Y los gatos normales pues tienen un cierto tamaño. Pero ese gato comenzó a crecer más. Y más y más. Y su papá le dice, oye, creo que ese no es gato. No, pero yo amo a ese gato. Yo lo amo, yo lo quiero. Se llama Pecos. Le puso Pecos. Y yo lo quiero, no, pero mira, ese gato va a crecer. Yo creo que no es gato, dice.
Ese gato, si crece más y sigue creciendo más, te va a comer. No, mira. Y cuando el gato ya tomaba su fuerza, se ponía, pero él todavía lo detenía. ¿A dónde vas? Tranquilo. Y ya el gato se sometía. Pero dice que ese gato creció tan grande que los papás se tuvieron que salir. Pues ahí te quedas con tu gato, dice. Ese gato nos va a comer porque era agresivo con los demás. Y con su dueño, pues todavía se sometía. Entonces este joven se enamoró de una muchacha, pero él tenía pecos en su casa. Y un día la llevó y el pecos la quiso comerse a la muchacha. Y ¡pecos! ¡Cálmate! Y se sometió el gato todavía. Pero entre tanto y tanto, una mañana cuando él se despierta, Pecos se fue encima de la esposa ya y la comenzó a atacar. Y este joven, ya casado, se levanta y quiere golpear a Pecos, y Pecos reacciona y se va encima de su dueño y se come a los dos. Entonces no era un gatito. ¿Qué era? Era un tigre. Y ese tigre, hermano, es figura de pecado. Que si tú lo alimentas, si tú lo dejas crecer, si tú sigues dejándolo y tú dices, ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. A mí, yo soy ojo alegre, pero yo respeto a mi esposa. Te va a comer. Si eres joven y no estás casado y tienes un pecos ahí, ese pecos va a crecer. Y cuando te cases, te va a dominar. Y no vas a poderle ser fiel a tu esposa, porque ese es un pecado de infidelidad que está en el corazón. Dice que de dónde salen los celos, los adulterios. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. De ahí adentro, cuando tienes un corazón infiel. Y déjame decirte que toda persona que no es nacido de nuevo es infiel. Amén. Por naturaleza. Así nació, trae a sus pecos. Amén. Y si no lo somete, si no lo mata, lo va a destruir. Cuando se case, ¿qué va a hacer? Ese pecos va a querer andar de coquetón y va a destruir a la esposa, va a destruir a los hijos. Amén. Puede ser cualquier pecado. El chisme destruye. Ay, pero es chiquito, una mentirita. No, ese pecos puede destruir. Amén. Y hoy vamos a ver una historia en la cual a veces uno ve guerras en la Biblia y tú dices, ¿cómo Dios permite matar a una ciudad entera? Y yo eso cuando lo leí en la Biblia yo me espantaba. Dios mandó matar a un pueblo. ¿Cómo, Dios? Sí, es que esa gente era perversa y esa gente mataba gente. ¿Sí me explico? Imagínate si Hitler estuviera hoy. No, tuvo que morir, porque si siguiera haciendo catástrofes. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que tiene un límite. Dice Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya. Y viene una enfermedad, viene algo, un accidente, y se fue. Amén. Pero Dios en esa época actuaba de esa manera. Entonces tenemos que ver las dispensaciones. Y hoy vamos a aprender algo más de la guerra. ¿Recuerdan el tema que vimos la semana pasada? El pueblo de Israel iba a Egipto y se le levantó un ejército. Él ni siquiera quería pelear y estaba enfrente de la guerra. ¿Se acuerdan? Y tuvieron que pelear. Hermano, estamos en guerra. Ahora vamos a aprender otro tipo de guerra, que tú tienes que destruir a tu pecado. Tú y yo conocemos cuáles son nuestros pecados, cuál es nuestra área débil. Si tú no la sometes, si tú no la llevas más que nada a la cruz, porque no es en tus fuerzas, es algo que tenemos que aprender hoy. No es que tú sometas tu pecado, ya no voy a pecar, no, y lo quieras someter. No, es que tú lo lleves a Cristo, que tú lo sacrifiques ante Jesús. Amén. Y entonces serás libre, porque conocerás la verdad, y la verdad ¿qué? Te hará libre, y la verdad es Cristo. Él nos da libertad. Amén. Vamos a ver esta historia en Primera de Samuel 15, del 1 al 34. Vamos a leer bastante Biblia. Vamos a aprender
lo que es la predicación expositiva. Como iglesia, esta iglesia es encaminada a estudiar la Biblia. Aquí no hablamos de historias, fantasías, yo soñé, cosas así. Hablamos Biblia, hermano. Y tenemos que ver, leer el texto. ¿Qué más? Interpretar el texto y aplicar el texto. ¿Para quién? Para mi beneficio, para el beneficio de Cristo. Amén. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a irle dando la interpretación y vamos a ir aprendiendo el contexto, y yo tengo que aprender qué es para mí. Amén. Sale. Entonces en esta enseñanza lo vamos a aprender hoy. Vamos a la primera. ¿Ya estás en Primera de Samuel 15? En tu Biblia lo vamos a ir leyendo. ¿Quién es Samuel? Samuel, eso lo vamos a predicar después. Yo ya no sabía ni qué predicar con todo lo que tengo. Samuel es un profeta que le escribe esta historia. Pero no voy a hablar tanto de Samuel, sino de Saúl. ¿Sale? Ok. Samuel era el profeta de esa época. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel no tenía rey. ¿Quién era su rey? Era el rey de reyes y señor de señores. Pero ellos veían a los demás pueblos y ellos decían: oye, los filisteos tienen rey, los amalecitas tienen rey, todos tienen rey, y el rey sale con ellos a la guerra y pelea y les gana las batallas. Nosotros también queremos como ellos. Y ellos pidieron a Dios un rey como los otros pueblos. ¿Sí? Y Dios hasta en molestia le dijo: bueno, dáselos. Pero les voy a advertir algo: si ustedes tienen un rey humano, a él le van a dar tributo, sus hijas serán sus esclavas, ¿sí? Y tienen que estar al servicio de lo que el rey diga. No importa, nosotros queremos rey. Y hay algo que se llama que Dios permite cosas. Amén. Pero queda para nosotros como ejemplo. Dios te dijo: no te cases por ahí. Tú dices: no, yo quiero, me gusta. Bueno, y si ya te casaste, pues ya es tuyo, y ahora cuídalo, protégela, ámala. Amén. Y Dios lo permitió. Dice: después dijo a Saúl, al rey. Y mira, el rey dice la Biblia que si nos paramos todos le llegaban al hombro. O sea, era un Saulón, estaba grandote el Saúl, y la mayoría le llegaba al hombro. Era un hombrezón, y todos decían: wow, este hombre es tremendo. Dice: Jehová envió a que él te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Qué hizo Amalec? ¿Se acuerdan de la prédica pasada? Hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. El pueblo de Israel iba feliz. Y déjame decirte algo: ¿quién liberó al pueblo de Israel de Egipto? Dios. ¿Hizo algo el pueblo? No hicieron nada. Ellos solamente recibieron los milagros y les dijo el faraón: váyanse. Amén. Y luego vino la guerra. Es necesario. ¿Quién nos libertó? Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Pero luego que ya somos libres, Dios nos va a permitir vivir guerras, vivir situaciones para madurar, para crecer, porque sabe que tú vas a ser una persona que necesita ser un guerrero y una guerrera en este mundo. Amén. Entonces vas a pasar circunstancias que te van a ayudar a hacerlo. A mí luego me dicen: pastor, fíjate que una persona está endemoniada. Vamos. Le digo: vamos. Y voy con confianza. ¿Sabes por qué? Porque confío en Dios y ya tengo cierta experiencia. La primera vez que me enfrenté con una persona endemoniada, me temblaban las patitas.
vamos, mira, y llegué yo al lugar donde estaba la persona endemoniada y me dice, ahí está adentro. Y yo creía en Dios, pero nunca había tenido una experiencia. Y esa persona que estaba endemoniada, yo escuché, no la vi, si la veo me muero, creo. Escuché su voz y dice, ¿quién llegó? Así, vaya. Y yo, es el pastor. ¿Qué pasa el pastor? No, es el hermano, no era pastor, es el hermano que vino a orar. ¿Qué pasa el hermano? ¡Ah! Y ya le hablé a un pastor, pastor, ayúdeme, venga. Y ya vino un pastor y me ayudó. ¿No? Pero no sabía, hoy sé que los demonios están vencidos. ¿Qué le da fuerza a un demonio? El pecado. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Hablarle al demonio. Demonio, salte. No, dile a la persona, deja ese demonio. Suelta tu pecado. Y el demonio se va. Amén. Al que tienes que liberar es a la persona. El demonio está ahí porque tú le invitaste. Está en tu casa, tú le abriste la puerta. Amén. Y hoy ya sé, no es con el demonio, es con la persona. Pero primero me dio ñañar. ¿Qué pasa el hermano? Dice, así ha dicho Jehová, este Amalec se puso en contra del ejército de Dios. Y Dios lo puso a pelear una guerra en el cual estaba en menos fuerza, pero Moisés, Aarón y Hur estaban arriba orando, intercediendo y vencieron. Amén. Y Dios dijo, tendré guerra contra Amalec de generación tras generación. Se va a levantar el enemigo generación tras generación. Y hemos dicho, hay generaciones, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico. Generación tras generación el enemigo va a querer destruir tu vida, tu familia, tus hijos. Y el mismo pecado, manito, el diablo no saca cartas nuevas, son las mismas. Amén. Seguimos. Ve pues, le dice ¿quién? Samuel a Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye, y mira qué tremendo, todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mata mujeres, mata a los niños y aún los de pecho, mata a las vacas, mata a las ovejas, a los camellos y a los asnos, mata todo. ¿Por qué? Porque eso es anatema. Eso está maldito, eso tú no lo puedes tocar, eso hay que destruirlo, hermano. El pecado, ¿qué? Hay que destruirlo. Amén. No dejes vestigios de tu pecado, porque tu pecado te va a destruir. Amén. Si tú batallaste antes de casarte con un pecado, te va a perseguir casado. ¿Escuchaste? Porque está en tu corazón y vas a batallar con ese toda tu vida. Destrúyelo, ponlo a los pies de Cristo. Amén. Que me ore el pastor. No, el pastor no tiene poder. El único poder lo tiene Jesús. El pastor te puede guiar y decirte, arrepiéntete, deja esto, deja aquello, ciérrale las puertas, apaga el Face, bloquéala. Ya no te andes, es que es mi amiga, manito, es de la amiga de la primaria, manito. No somos niños. Bloquéalo. Pero es que, no, es que nada, es que tu corazón es pecador. Y si tienes la tentación, te lo vas a comer. Amén. Por eso Dios le dice en esta figura, destruye todo. Amén. Pero yo puedo, pastor. No, yo sí, yo puedo tener amigos, amigas, si eres mujer. Hermano, una mujer casada puede tener amigos de piquete de ombligo, de ya. ¿Puede o no puede? No, hijo. Sí. No, ¿por qué? Puede tener amistades, sí, pero tu amigo es tu esposo. Que busque amigas, mujeres. Pero si es de otro sexo, la naturaleza pecaminosa está ahí. Y no quiero que me malentiendas, sino te estoy mostrando la naturaleza del pecado. Amén. Porque y más si esa persona es inconversa, ¿tú crees que te ve como amiga? No. Dice el mundo que una amistad entre un hombre y una mujer es como cuando crías una gallina. Cuando crezca, ¿qué vas a hacer con la gallina? Se la va a querer comer.
Así es, suena burdo, pero es así. Entonces tienes que ser muy maduro. Tenemos amistades en un nivel natural, pero no más allá de, porque te puede llevar a algo más. Tienes que cuidar y cerrar toda área de pecado. Amén. Ok, entonces le dice destruye todo, y suena feo. Oye, pero los niños, es que todo en ese lugar está maldito, hermano. El pecado no solo destruye a la persona, destruye todo lo que está a su alrededor. Amén. Siguiente. Saúl pues obedeció y dijo, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Era astuto en la guerra y emboscó a los amalecitas. Siguiente. Y dijo Saúl a los ceneos, mira, dos pueblos, los amalecitas y los ceneos. Los amalecitas fueron al encuentro para destruir a Israel, pero los ceneos no, los ceneos le ayudaron. ¿Sí? Y mira lo que pasó. Dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos, o sea, váyanse, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Y está en negritas, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hermano, tiene que estar apartado de aquellos que están mal. Te puedes juntar con ellos, ¿para qué? Para predicarles de Cristo, porque los tienes que ver como almas sin Jesús. Tú tienes que, dice Pablo, me hice a los judíos para ganar a los judíos, me hice a los gentiles para ganar a los gentiles. O sea, yo puedo juntarme con todos, pero tengo un propósito en medio de ese lugar: ser luz y ser sal. Amén. Pero Dios, como había hecho juicio, dijo, apártense de ahí, porque todo el que esté ahí lo voy a destruir. Y hay muchas figuras en la Biblia de eso. Cuando iba a caer sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo Dios? Salgan de ahí. Amén. Un día Dios va a destruir el pecado. ¿Me escuchaste? Un día va a destruir el pecado, y toda persona que esté en pecado será destruida. ¿Qué te dice Dios? Salte. Ay, pero no es mucho pecado. Robo, pero robo de a poquito, ¿no? Nada más 200 pesos. No, hay unos que roban millones, pastor. Sí, pero también es pecado. El robo es robo. Amén. El robo es robo, el pecado es pecado, como le quieras poner el apodo. Siguiente. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur. Ellos empezaron y los persiguieron, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Destruyó a todos? Mira lo que hizo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espadas, menos al rey. ¿Sí? Siguiente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, o sea, no cualquiera apartaron. Apartaron a los más grandes de los animales, a los más gorditos de los carneros. ¿Y qué subraya ahí? Y de todo lo bueno, pero complétale ahí, a su parecer. ¿Escuchaste? De todo lo bueno, a su parecer. ¿Qué había de bueno ahí, hermano? Nada. ¿Qué hay de bueno en el pecado? Nada. Ay, pero sabe sabrosa, pastor, con limón y sal. La sabe bien rica. Hermano, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero es una miche. Le dicen ahora con saborcito, le ocultan. Pero atrás de eso, ¿sabes qué pasa en tu cuerpo cuando tú tomas alcohol? Pasan varios procesos. Primero te da una parte de euforia. El que no habla hasta habla más. El calladito, ay, hasta cuenta chistes, hasta canta. Y tú, hasta canta. Sí, porque empieza una parte de euforia. Amén. Pero luego baja la depresión.
¿Y luego qué hacen? Lloran. ¿Se ha visto que la gente tomada? Es que mi mamá... Ya pasó, porque el alcohol hace eso. Desinhibe y luego deprime. Y esas caen en una depresión por el exceso de alcohol en la sangre. Sí, y al rato gente ha llegado hasta suicidarse, gente ha llegado a los golpes, gente ha llegado a ser infiel estando tomada o tomado. Ay, pero no lo quería hacer. Pero el pecado que estaba en ti, más el alcohol, te llevó a hacer cosas que ni querías hacer. Bueno, sí querías, pero como que no querías. Nada más querías ¿qué? Nada más querías tantito. ¿Sí me explico? Hay cosas que nosotros vemos buenas a nuestro parecer, cuando la Biblia es clara, hermano. No, porque eso es pecado. Dice, de todo lo bueno a su parecer, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, que no les gustaba, que estaba feo y despreciable, eso sí, eso, un borrego cojo, ese, mátalo. Después sí se va a morir solito, pero de una vez. Pero era un borregón grandote. Ah, no, espérate, jálalo para acá. No, una vaca gorda, una vaca flaca, no, mátala. O sea, escogieron de lo malo. Amén. De lo sucio, de lo que no le agrada a Dios. ¿Sigue? Y vino palabra de Jehová a Samuel. Samuel estaba en otro lado, pero ¿cuántos sabemos que Dios habla? ¿Te ha pasado? Bueno, sigo ahorita. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Yo fui claro y le dije, no hagas esto, no hagas aquello, destruye eso. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel, al ser un profeta, él sabía que su intercesión podía mover el corazón de Dios. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tu intercesión puede mover el corazón de Dios? ¿Sabes que el hombre no puede cambiar al hombre? A otro hombre no puede. Pero ¿quién sí puede? Dios puede mover los corazones. Entonces tú vas a aquel que sí puede y le dices, Señor, haz tu obra en él, en ella. Amén. Y él intercedió toda la noche por Saúl. Siguiente. Madrugó luego Samuel, o sea, imagínate, ni durmió, él estaba inquieto para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Siguiente. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Qué dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió o no la cumplió? Vamos a verlo. Sigue. Obediencia a medias, ¿qué es? Ahí me equivoqué yo. Obediencia a medias es una desobediencia completa. Amén. Ahí le escribí mal. Una obediencia a medias, ¿qué? Es una desobediencia completa. Hermano, es todo lo que Dios nos pida. Bueno, pero es que ya no soy como antes. Antes tomaba y hacía y ya no. Ya ahora nada más adultero, pero ya no tomo. No, es todo, hermano. ¿Sí? ¿Es todo o es nada? Porque hay una diferencia entre los hijos de Dios. Jesús se sacrificó todo y Él quiere que nosotros sacrifiquemos nuestra vida, moramos a nosotros mismos y ahora vivamos la vida de Cristo. ¿Es posible? Es posible en Él. Amén. La gente no lo cree. ¿Será? Sí. Si tú le entregas tu vida a Jesús, Él cambia no tu mente, Él cambia tu corazón. Renueva tu mente. Y comienzas a ver lo que antes parecía bueno. Ahora tú dices, ¿cómo es posible que yo hacía eso? Yo cuando veo personas tomar, yo digo, ala, yo andaba así. Sí. Y para mí era bueno. Amén.
pero Dios cambia el corazón, Dios cambia tu vida. Entonces, una obediencia a medias es una desobediencia completa. Siguiente. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Porque Saúl le dijo, he cumplido todo. ¿Y qué era todo? Que destruyera todo. Dice, entonces, ¿cómo escucho el bramido de las ovejas y de las vacas si dices que mataste todo? Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero tu vida refleja si realmente amas a Dios o no amamos a Dios. Amén. Mi conducta, mi manera de ser demuestra si amo a Dios. Lo vi en una imagen. Dice que una tentación, cualquiera que sea, es una oportunidad para demostrar tu amor a tu Creador. ¿Escuchaste? Imagínate, llega si hoy soy hombre, llega una mujer a tentarme y está mi esposa y yo le digo, ¿sabes qué? No, discúlpame. Bueno, que no esté mi esposa para que no vean, porque si está, pues no. Pero ahí a solas, ¿sabes qué? No, discúlpame. Amo a Dios y amo a mi esposa. Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Y ahí qué estás haciendo? Estás demostrando tu amor. Y mira, Dios desde los cielos, ¿qué va a decir? Ese es mi hijo. Amén. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Bien, vamos. Escuchaba a un amigo, bueno, está en proceso de recuperación, cae, avanza, pero en la plática decía, me venía platicando, dice, venía platicando conmigo, porque él tomaba, y de repente toma, está en ese proceso, y llevaba 2-3 días sin tomar, iba caminando bien, y él se hablaba a él y se decía, ya viste, se decía, ¿no? Ya viste, así debes de andar, mira cómo caminas, caminas bonito, mira, ¿y a poco tienes resaca? No, él me contaba, se venía diciendo, ya ves, sí se puede, échale ganas, él se echaba porras, sí se puede, camina, avanza, hermano, háblate y dite a ti mismo, hey, agarra la onda como dicen los chavos, se puede, avanza, camina y aparte, habla con tu Dios. Y Dios desde los cielos nos ve y dice, bien, le voy a dar un like por eso. Y demostraste en esa tentación tu amor y tu devoción a Dios. ¿Y sabes qué? Subiste un peldaño. Y Dios te va a comenzar a dar más cosas. Dios te va a poner en tus manos más cosas. ¿Por qué? Porque puede confiar en ti. ¿Por qué no te da cosas, hermano? Porque somos infieles. ¿Para qué le doy si tantito tiene y ya se cree mucho? Tantito Dios lo bendice y ya se le subió. Ya no va para abajo. Otra vez. Sí, Señor, por favor, porque es más dura la prueba de la abundancia que de la escasez. En la escasez, ¿qué? Clamamos. Pero en la bendición, muchas veces nos olvidamos de aquel que nos dio. Amén. Dice entonces, qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es inevitable, se ve nuestro bramido, nuestra manera de ser. Amén. Siguiente. Saúl respondió, de Amalec los han traído. Ya nos dice, yo los traje. ¿Qué dice? Los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ah, espérame, Samuel. Pero te voy a decir por qué. Todo tiene un porqué. ¿Sale? Bueno, deja que te diga. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿A poco a Dios no le agrada el sacrificio? No, pues sí, ya ves. Son varios y mira, vamos a sacrificar a los corderos. ¿Sabes que los sacerdotes viven de los sacrificios? O sea, cuando traían un cordero, lo que se sacrifica es su sangre. Su sangre, sus vísceras, sus grasas se quemaban. Pero la carne, ¿a quién le quedaba?
Pues a los sacerdotes. Y ellos comían de los sacrificios. Amén. Entonces agarraron de lo más gordo y le iban a sacrificar a Dios. ¿Pero qué estaban viendo? La racherita que les iba a quedar. ¿Sí me explico? O sea, ellos sabían, pero ellos estaban sacrificando para su conveniencia. Dale 1000, hermano. Dale a Dios que te duela y Dios te va a dar más. ¿Eso es bíblico? No, no es así. Tú das de conforme Dios te bendijo, pero hay gente mañosa que te dice, si tú das 1000, Dios te va a dar 10,000. Y tú vas y das una ofrenda, pero ya manoseada. Una ofrenda para tu beneficio. Tú das para que te vaya bien, no das por amor. Digo tú, hablo de personas, no creas que... ¿Sí me explico? Las personas dan muchas veces por un beneficio. Si le doy a Dios, Dios me va a dar más. No, tú dale a Dios y Dios sabe cómo te da, cómo multiplica, cómo lo hace, si te da y si no te da. Si puedes dar es porque ya Dios te dio. Amén. Vamos. Siguiente. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, Saúl dijo, dímelo. ¿Sí? Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre todo Israel. Siguiente. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores. Por eso los destruyó, porque eran pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. Tienes que destruir el pecado, si no el pecado te va a destruir a ti. ¿Me escuchaste? Destrúyelo, no dejes nada. Te lo digo en el amor del Señor y me lo digo a mí mismo. No dejes nada. Yo he visto grandes siervos de Dios. Conozco a uno en especial. Él oró por mí. De mis primeras cosas de fe, él me levantó las manos en una petición. Me dice, ¿crees que Dios es tu papá? Ese varón. Le digo, pues sí, pero pues yo dudaba. Ten fe. ¿Qué le vas a pedir? Era una petición de trabajo. Ten fe, pídelo. Y pues yo recién convertido, padre. No. Con fe. ¿No es tu padre? O sea, pues yo... Y sus palabras infundieron fe. ¿No es tu papá Dios? Háblale a tu papá, alza tus manos y dile, papá, por favor. Y pues dale, y yo lo hice. Amén. Él me ayudó en mi fe. Dije, Señor, si es tu voluntad, tú eres mi padre. Y aclamé esa noche, a la semana vino la respuesta y Dios me contestó. Yo, Dios contesta. O sea, para mí era algo, y yo amo a ese varón. Comenzó una obra en el Señor y no mató todo su pecado. Se encontró una hermana de la iglesia, joven, se enamoró y dejó a su esposa, dejó la obra y se fue. Y ahorita ya está grande, la muchacha pues está muchacha, y me lo encontré en el centro, lo saludé, varón, Dios te bendiga. ¿Por qué, hermano? Porque no mató sus pasiones, sus pecados, la edad que tengas, manito. Pues, ya estoy grande. No sabes. No te descuides. Amén. Entonces no guardó esa área, y esa área lo destruyó. Destruyó su ministerio, destruyó su familia. Amén. No es un juego. Dice, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Siguiente. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín. O sea, ya cuando vio el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Siguiente. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, imagínate su necedad, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. O sea, él estaba cegado porque el pecado te ciega. Estás mal. No, yo no estoy mal.
estás mal, deja eso. No, porque el pecado, ¿qué? Me ciega. No digas no, mejor diga, déjame orar. Si es de Dios, busca consejo. Amén. Si tienes dudas si estás mal o no, busca el consejo de alguien. Pero él en su necedad dice: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero no los destruiste porque ahí tienes a Agag. Siguiente. Mas el pueblo ya empieza a descubrir por qué, hermano. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas y las primicias ¿de qué? Del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermano, ¿qué es anatema? Algo maldito. Amén. Algo que no le agrada a Dios, algo que fue sacrificado a otros ídolos. Tú no puedes venir y tomar ese sacrificio de otros ídolos y traerlo a Dios. Un ejemplo, alguien que robó y le dieron algo y tú dices: mira, lo voy a traer para la obra del Señor. Pero la oración lo santifica y ya. No, eso es anatema. Amén. Eso es maldito, eso no, Dios no lo ve con agrado. Y si un pastor sabe que traen una ofrenda que no es de parte de Dios o que fue tomada en pecado, el pastor hace mal. ¿Sí? Tiene que decir: ¿sabes qué? No, manito, discúlpame, pero eso no es así. ¿Sí? Imagínate que es un pastel envenenado. Sabes que tiene veneno y tú vas y se lo das a tus hijos. Órale, pero no tiene mucho veneno, tiene poquito. No puedes hacer eso. Él sabía que eso estaba maldito. Y mira su locura. Dice: y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y mira lo que dice: tu Dios. Ya no dice mi Dios, amén, sino dice tu Dios. Ya comienza a descubrirse el corazón de este Saúl. ¿Sí? Siguiente. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos son los sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué es más mejor? Dirían, ¿qué es mejor? ¿Los sacrificios o la obediencia? Le está diciendo ahí. ¿En qué se complace Dios más? ¿En que tú le obedezcas o en que tú le traigas ofrendas? ¿En que tú le traigas regalos? ¿En que tú le traigas cosas a Dios? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Sí? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo primero que tengo yo que hacer cuando se me da una indicación? Prestar atención. Amén. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como yo entienda, es como yo lo voy a hacer. Si no entendí, pues fácilmente voy a errar. Pero si presto atención, amén. Por eso en una enseñanza, hermanos, déjame decirte que es una ofrenda tuya de parte de Dios. Cuando tú vienes y ¿qué? Yo quiero escuchar lo que Dios me quiere hablar hoy. Y tú prestas atención. Te estás durmiendo, yo soy de guardia. Entonces yo en los cultos, si me siento, me duermo. Yo trabajaba los sábados, salía los domingos de guardia y me iba a la iglesia. ¿Sí? Y por lo regular siempre me cabeceaba. ¿Qué hacía? Me iba para atrás, siempre andaba para no dormirme, porque yo quería ¿qué? Prestar atención, hermano. ¿Es malo dormirse? No, es malo quedarse dormido. No. Y te paras pero todo el culto. No. Y eso Dios lo ve ¿cómo? Con agrado, porque Dios ve tu corazón. ¿Tú quieres qué? Prestar atención a la indicación. Entre toda la enseñanza hay algo que es para ti. Amén. Tú que viniste hoy de esta enseñanza, no todo es para ti. No todo.
pero hay cosas que sí. Entonces tú tienes que estar atento y decir, esto es para mí, Dios, gracias, este es para mí, y tomar lo que Dios quiere para tu vida, prestar atención, amén, y obedecer es más de lo que nosotros pudiéramos darle a Dios económicamente o lo que pudiéramos hacer, amén. Ok, siguiente. Porque mira cómo pone Dios la desobediencia, ¿a qué nivel? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La necedad. No, pecaste. No, no pequé. Pecaste. No. Esa es la obstinación. Que a pesar de que sabes que pecaste, no reconoces tu culpa. Bueno, sí pequé, pero porque X, Y o Z. Amén. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Siguiente. Mira, desobedecer es rebelión. Tú puedes decir, no, tú tienes que cuidar el corazón de tus hijos, hermano, porque tú tienes que enseñarle la obediencia. La rebeldía está dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos que enseñarles a ser obedientes, porque ser desobedientes es algo natural. ¿Me escuchaste? La desobediencia en un niño o en una niña es algo natural. Eso es normal. Nosotros tenemos que enseñarle a obedecer, porque está la rebelión en su corazón. Amén. Siguiente. Y mira lo que es la rebelión. Se compara como rebelión y como adivinación e idolatría. Dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, y los adivinos eran apedreados. Los hechiceros consultaban a los demonios. Entonces una persona rebelde no consulta al diablo, consulta a sí mismo y dice no, y no quiero, y se rebela en contra de los mandatos de Dios, y va a tener consecuencias por no obedecer lo que Dios manda. Amén. Porque Dios no te va a mandar a hacer cosas que no, hermano. Dios te va a mandar a ¿qué? Ama a tu esposa, ama a tus hijos, respétalos. O sea, obedecer a Dios no tiene que ver con vete al cerro y ya. No, te va a pedir cosas naturales, hermano. Amén. Échale ganas a la escuela, estudia, prepárate, pon atención. Eso es espiritual. Amén. Seguimos. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Saúl? Reconoció su pecado, hermano. Amén. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero ¿por qué pecó? Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿A quién le estaba echando la culpa Saúl? ¿A quién? Al pueblo, hermanos. Y esa condición es como la de nosotros. Le echamos la culpa a alguien. Amén. Alguna circunstancia. Yo soy así porque a mí me dejaron cuando era chiquito. Esa era mi bandera, hermano. Es que yo sufrí mucho, por eso yo tomo, No, manito, pues ya sufriste, pues échale ganas. Dice que había dos hombres, dos hijos de un señor alcohólico, y uno era ingeniero, sobrio, y el otro era un alcohólico. Y le preguntaron al alcohólico, al joven, dice, oye, ¿por qué tomas? Ay, que mi papá era un borracho, dice, por eso tomo. Y al otro le dice, oye, ¿y tú por qué no tomas? Pues que mi papá era borracho, dice, yo por eso no tomo. Tú vas a decidir cómo vivir tu vida. Si lo que te pasó te puede ayudar a no hacerlo, a no repetir la misma historia, amén, o tomarlo como excusa para decir, pues como a mí me pasó, pues ahora yo también.
justificamos nuestro pecado. Y este hombre comenzó a justificar. El pueblo lo incitó a hacerlo. ¿Sí o no? Sí, pero él era el rey. Amén. Tú decides, tú eres el rey. Hubiera sido un peón, pues el rey lo obliga porque es su súbdito, pero él era el rey, él no tenía a nadie encima de él. Oiga, rey, si nos llevamos las ovejas, no, mátalas. Oye, pero está gordita, manito. No, manito, mátala. Usted gorda, esté flaca, como esté, ¿no? Y unos agarran de todo. Pero entonces él tenía la voluntad, amén, y la autoridad de decidir. Hermano, Dios te hizo libre. ¿Pecas o no pecas? ¿Por qué? Por tus propias decisiones. Si el día de hoy tú pecas, bueno, es que soy así porque mi esposo no me trata bien. No, manito, tú tienes tu propia voluntad de decidir agradar a Dios o no. No lo agrado por él o por ella o por... ¿no? Luego hay personas que no van a una congregación porque no, es que allá hay personas. No, manito, tú ve a agradar a Dios, porque tú vas a verlo a Él, tú vas a adorarlo a Él, tú vas a estar con Él. Amén. Y Dios lo ve con agrado. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermano, yo he visto personas o me he visto llorar por un pecado y volverlo a hacer. Porque a veces nos engañamos. No hay un verdadero arrepentimiento. Y él confesó su pecado, pero mira, siguiente. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dios ya te desechó. Siguiente. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Él quiso agarrarlo y este manto se rasgó. Y no era algo normal que un manto, cuando a menos que esté ya muy viejito, pero no era algo normal. Donde lo agarró se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Y él perdió por un pecado de rebelión su reino. Eso fue en lo espiritual. Apenas comenzaba lo físico. ¿Me escuchaste? Él pecó en lo espiritual, perdió la presencia de Dios. Todo lo que sigue de Saúl, que vamos a ir viendo en otras prédicas, hasta el grado que un demonio venía a atormentarlo de parte de Dios. Sí, y él pedía que le cantaran. Y cosas, perdió el reino y perdió muchas cosas que veremos más adelante. Te aconsejo leer Primera de Samuel esta semana, estarla leyendo. Amén. Para que vayas viendo la historia. Entonces Samuel perdió la cobertura de Dios. Todo lo demás fue el descenso de haberse apartado de Dios. Amén. La gente sabía que él ya no tenía a Dios. No, ellos lo seguían viendo como rey por la investidura, pero ya Dios ya no estaba con él. Amén. Al grado que hasta consultó una bruja. Yo he visto cristianos que me han confesado: pastor, yo hasta fui a ver un brujo. Tú, pues si tú eres cristiana, tú eres cristiano. Sí, pero es que en la necesidad, pastor, yo fui a ver al brujo, ya le pedí perdón. Soy cristianos yendo a esos lugares. ¿Por qué? Porque ya Dios no está ahí, ya no confían en Dios. Y no porque Dios no esté, su fe ya no está en Dios. Amén. Y Saúl comenzó un descenso terrible. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Sigue? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y si Dios dijo que ya no, ella no. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Y es algo que vamos a ver hoy.
Dios va a destruir a los pecadores. Y si yo soy pecador, Dios me va a destruir. Y eso es inevitable. Pero si yo me salgo, Dios me va a destruir. Si yo creo en Él, si yo me arrepiento, si yo busco a Dios, Dios va a destruir a los pecadores. Pero ¿cuántos dicen, yo ya no estoy ahí, ni quiero estar ahí? Me quiero salir de esa condición y ahora quiero estar con Cristo y ahora quiero vivir para Él. Cuando venga el juicio, gloria a Dios, Dios me va a rescatar. Amén. Dios me va a salvar. Mientras tú y yo estemos ahí, juicio hay sobre tu vida. Consecuencias, pecados, maldades y muchas cosas por no acercarte a Dios. Sigo. Además, ya, pásalo. Y él dijo, yo he pecado. Mira a qué nivel fue el arrepentimiento. Ok, reconozco, he pecado. Y hay gente así, que dice, pues sí, soy adúltero, pero pues yo cumplo en mi casa, amor. No falta nada. No hay un verdadero arrepentimiento, hay una justificación. Yo he pecado, lo reconozco. Reconoció su pecado, pero no se arrepintió. ¿Sí me explico? Una cosa es que tú sepas que estás mal, porque todos sabemos cuando estamos mal. Dios puso en nosotros algo que se llama conciencia. Tu conciencia te dice cuando estás mal. Cuando estoy mal, me acusa. Y yo puedo decir, la estoy bien mal. Hasta ahí. Pero yo tengo que avanzar al arrepentimiento. Entonces él reconoce, sí es cierto, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Ya no está Dios conmigo. Estoy en pecado, pero ¿sabes qué? Ve conmigo para que la gente vea que sí sigo con Dios. Porque si me ven contigo, entonces van a pensar que todavía tengo a Dios. Él fue astuto para lo malo. Dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y vuelve a decir, tu Dios. ¿Sigo? Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Por qué obedeció Samuel? Pues porque era el rey. ¿Sí me explico? Y si no, le vuela la cabeza. Dice, bueno, vamos. Y dice que volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová, pero ya no fue una verdadera adoración. ¿Me escuchaste? Fue algo que se llama apariencia. Amén. Y alzó sus manos. Y sabes que si tú entras a donde está, si estuviera lloviendo afuera, estamos en la lámina, y si tú te salieras a la lluvia, ¿te mojarías? Sí. Si tú entras a un ambiente espiritual, tú puedes hasta sentir la presencia de Dios. Puedes hasta llorar, porque ahí estás siendo confrontado. Pero de ahí tú tienes que decidir, Señor, a partir de ahora yo me aparto del pecado. Porque cuando tú salgas de la presencia de Dios, ya no vas a tener esa influencia. Entonces vuelves a la misma persona y caminas igual. Y ya. Si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces este hombre comenzó a vivir solamente una religiosidad, una apariencia. Jesús nos muestra que no debemos de vivir de apariencias. Jesús le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Sí sabes qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro es una tumba donde está un muerto. Y ves esas tumbas bonitas, ¿no? Que les ponen mármol, que les ponen... Pero adentro de la tumba, ¿qué hay? Un muerto. Entonces Jesús les decía a ellos, sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se ven blancos bonitos y todo, pero adentro están muertos. Nosotros pudiéramos aparentar, hermanos, algo que en lo interior no somos. Si tú cantas aquí, pero no cantas en tu casa, algo está mal. No pones alabanzas, dejaste de poner alabanzas. Ya en tu casa ya no se escuchan las alabanzas.
Ya no hay. Peor se escucha el chunchaca. Chin, 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 chin. Y oye, la hermana o el hermano, ya no hay adoración. Si tú oras aquí, pero no oras en la intimidad, algo está mal. Tal vez solo estoy viviendo de apariencia. Voy a donde, si aplauden, pues aplaudo. Si cantan, canto. Pero no es una intimidad personal. Fue algo que Saúl, comenzó a hacer. ¿Sí? Después dijo Samuel, tráeme a Gad. El profeta le dijo, tráeme a Gad, a ese rey de Amalek. Y Agad vino a él alegremente. ¿Por qué? Porque él dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya el rey Agad ya se había hasta puesto contento. A ver, ¿qué pasó? Venía alegre porque pues ya mataron a los que tenían que matar. Dije, me perdonaron la vida. El rey me perdonó la vida. Sí, pero sabes que tú pudieras perdonar a alguien. Pero si ese alguien no se arrepiente, vendrá juicio de Dios sobre él. Por eso yo les digo, hermano, tú perdónalo. ¿Sí me explico? O sea, él o ella pagará sus consecuencias, pero tú libra tu corazón. Si tú perdonas, mira, tú te libras, manito. Suéltalo, suéltala, perdona. Pero el juicio de Dios, de ese sí, no se salvará porque es Dios el que va a obrar. Y observa lo que hizo Samuel, siguiente. Y Samuel dijo, con tu espada dejó a las mujeres sin hijos. Agad mataba a los hombres. O sea, dejaba a las mujeres sin sus hijos, mataba niños, mataba jóvenes, era un sanguinario. ¿Sí me explico? Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces cortó en pedazos a Agad delante de Jehová en Gilgal. El profeta lo hizo cachito, man. Amén. Porque te puedes librar del hombre. Robaste y nadie te cachó. No. Hasta, eres bueno hasta para robar. No, pero Dios nos ve y nos destruirá. Siguiente. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a casa de Gabá de Saúl. Y nunca después de ese acontecimiento vio el profeta Samuel a Saúl en toda su vida. Dios quitó su presencia, Dios quitó al profeta, al que lo podía dirigir, le fue quitado. Y Samuel lloraba a Saúl, porque él, como siervo de Dios, intercedía por él. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y vemos esta historia que como título le pusimos, si tú no destruyes a tu enemigo, tu pecado te va a destruir. ¿Por qué fue destruido Saúl? ¿Por los amalecitas? No, él venció a los amalecitas. Amén. Fue destruido por su propio pecado. Quiero que contestemos estas preguntas. Ya vimos la historia, vimos el contexto y ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Hemos hecho aplicaciones entre la predicación, pero mira esta predicación. ¿Te recuerda a alguien esta historia? ¿Esa pregunta es correcta? No. Porque en una predicación yo no tengo que estar pensando en otro. ¿Me escuchaste? Lo hice de una manera deliberada. ¿Te recuerda a alguien? No, pues sí, mira, hay un hermano. La hermana fulana. Sí, por eso. No, manito. En una predicación, tú no debes de estar pensando a quién le cayó, o por quién, o para quién. ¿En qué debes de estar pensando? ¿En qué debes de estar atento y prestando atención? Que Dios te está hablando a ti, para que yo arregle mi vida. Esas cosas ocultas que nadie sabe, Dios sabe. Y que si yo no las ataco, me van a destruir o me están destruyendo.
Y a pesar de que me están destruyendo, no hago nada. Eso es terrible. Amén. ¿Te recuerda a alguien? Dile, no, pastor. Dímelo. ¿Te recuerda a alguien esta historia? No. Es conmigo. Amén. Sigue. ¿Estaré yo haciendo algo de lo malo que hizo el rey Saúl? ¿Estaré yo desobedeciendo a Dios? ¿Estaré yo guardando cosas en mi corazón? ¿Estaré yo en pecado? ¿Cómo se llama el pecado? Y lo he traído de tiempo atrás y lo he guardado y he lastimado gente. Tal vez no sea un pecado grave para muchos, tal vez sea una actitud. Tal vez tu actitud es áspera y está lastimando. Y lo que te abrió puertas un tiempo, ahora te las estás cerrando. Y estás dejando personas, estás haciendo cosas que no debes de hacer. Es personal. Siguiente. ¿Qué pecado cometió el rey Saúl? ¿Qué pecado cometió? Desobedeció, codició. Amén. Codició lo que no debe codiciar. Hermano, una mujer que no es tu esposa puede ser codiciable, puede ser una mujer guapa, puede ser una mujer hermosa, agradable, buena cristiana, y tú, decía un pastor, pues en algunas iglesias tienen secretaria, ¿no? Entonces decía el pastor en una enseñanza, dice, si ya te comienza a agradar tu secretaria, cámbiala, dice. Ya la ves bonita tu secretaria, cámbiala, porque al rato puedes caer. O sea, no dejes que corra más, dice, si no puede. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que guardar. Saúl codició en su corazón. ¿Y cuál fue el pecado más grave de Saúl? La desobediencia. Hermanos, ¿quiénes han desobedecido aquí? Todos. Todos somos desobedientes. Pero ¿cuál es el pecado más grave que hizo Saúl? ¿Cuál? No arrepentirse. ¿Me escuchaste? Y cuando yo veía el pecado no fue tan grave que haya mentido, que haya... El pecado más grave, hermano, es no arrepentirse de su pecado. El pecado más grave que hizo, hermano, si Saúl hubiera dicho, ¿sabes qué? Samuel, es verdad, es pecado. Y si se tiene que enterar el pueblo, que se entere. Y si tienen que pasar consecuencias por mi pecado, ni modos que pasen, pero yo quiero estar bien con Dios. Y que no sea tu Dios, que sea mi Dios. Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, límpiame. Y la historia de Saúl fuera otra. ¿Sabes por qué Samuel oraba por él todavía? Porque él conocía a Dios. Pero Dios, que conoces todas las cosas, sabía que él no quería arrepentirse, que quería vivir en apariencia. Amén. ¿Qué van a decir si se enteran? Hermano, pues si se tiene que enterar a alguien, que se entere, pero yo quiero estar bien con Dios. Amén. Yo tengo que estar bien con Dios. El pecado más grave no era solo reconocer su pecado, porque él sabía que estaba mal. El pecado más grave de Saúl fue no querer arrepentirse, no querer dejar el pecado. Porque él sabía que, hermano, tú y yo sabemos en qué áreas estamos mal. Ese no es el problema. El problema es que yo quiera dejar el pecado. Eso es lo que vive Saúl y eso es lo que vive mucha gente hoy en día. Aún pastores, aún gente de iglesia que solamente está en ese nivel de apariencia, pero que no tiene una relación personal con Dios, que no tiene una intimidad con Dios. Y a veces cuando no tenemos esa intimidad, yo me la paso viendo el pecado ajeno. Ese está mal, ese está mal. Y estamos en una burbuja solo viendo al de enfrente y no nos salimos
y nos vemos a nosotros. La vida cristiana se trata de yo y Dios. Y que Dios me va a ir transformando mi vida, mi corazón, mi ser, mi esposo, y todo va a cambiar cuando yo comience a cambiar. Voy a empezar a ver las cosas diferentes. Voy a empezar a orar, voy a empezar a clamar, porque yo quiero estar limpio delante de Dios. Amén. Siguiente. ¿Tú crees que el rey Saúl podía ser perdonado a pesar de su pecado? Pero le falló a Dios, hermano. ¿Tú crees que Dios lo podía perdonar? Pero le trajo del anatema, de lo maldito. ¿Será que Dios lo pueda perdonar? Hermano, si Dios nos perdonó a nosotros, y que no, creo que es poco lo que hizo Saúl con lo que hemos hecho. Hemos adulterado, hemos robado, hemos hecho cosas malas, y te hablo de mi pasado. Y Dios, a pesar de eso, no nos desechó. ¿Tú crees que Dios te va a desechar si tú te arrepientes? ¿Tú crees que Dios va a decir no? No, Dios anhela que tú y yo nos arrepintamos. Dios anhela que tú y yo volvamos a Él de todo corazón. Pero escucha, de todo corazón, no a medias. Se vale al principio decir: Señor, pues no sé qué vayas a hacer conmigo, pero ayúdame a cambiar. Amén. Ayúdame, yo no sé cómo entregarme todo, pero aquí estoy. Que estés dispuesto a que Dios haga la obra en ti. Amén. Porque las obras cristianas no avanzan, porque hay mucho pecado dentro de la iglesia. Y el problema no es que haya pecado, el problema es que no haya arrepentimiento. Entre un mayor arrepentimiento habrá un mayor avivamiento. Amén. Y podremos ver almas alcanzadas a través de la presencia de Dios. Y tú puedes predicarle a la gente: hermano, Cristo murió por ti, pero ya no está la presencia. Ya solamente puedes hacer algo rutinario, aprenderte los pasajes y decir, a diferencia de que Dios está ahí, usándote como trompeta, hablando Dios a través de ti y de mí. Amén. Siguiente. Destruye a tu enemigo o tu enemigo te destruirá. Vamos a orar, hermanos. ¿Conoces a tu enemigo? ¿Cómo se llama? Pudieras decirle ahí en tu corazón, pudieras decirle qué pecado es y decirle: Señor, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame, Señor, a buscarte. Ayúdame a hacer tu obra. Hoy, Señor, queremos que tu presencia venga a nuestras vidas, Señor. Nos convenza de pecado. Señor, hay cosas que sé que tengo que cambiar, pero no he podido cambiar. Yo te pido de esa fuerza sobrenatural, que no me quede como Saúl, reconociendo: sí, soy pecador, sí hago esto. Yo quiero ir más allá de eso. Yo quiero, Señor Dios, que tú transformes mi vida. Y eso solo se puede hacer cuando tú y yo muramos al pecado y puedas llevar a la cruz ese pecado, hermano. ¿Cómo se llama ese pecado? Dile al Señor. Si es adulterio, dile: Señor, yo llevo a la cruz ese pecado de adulterio, ese pecado de infidelidad, porque la infidelidad no tiene que ver con la otra persona. La infidelidad no tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con mi corazón. La infidelidad no tiene que ver con lo que ella o él haga, tiene que ver conmigo. Busco una excusa para pecar, y la excusa perfecta es mi pareja. Señor, te pido que tú nos ayudes, que tu presencia venga hoy, que tu presencia nos ministre en este día. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre de Jesús.